acá en Costa Rica a partir de las 18 horas en el programa Alternativas. Alternativas es un programa, pues, hecho sin fines de lucro por un colectivo, ¿verdad? Un momento, Eh, un momentito porque no ha empezado la transmisión, dame un toquecito. no me vaciles, no me vaciles. Adelante. Por eso. Ok. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Eh, Somos, como todos los viernes, a partir de las 18 acá en Costa Rica, el programa Alternativas. Este programa, como ya sabemos, es sin fines de lucro, producido por el colectivo Alternativas, llamémoslo así, desde hace ya 4 años y medio, casi 5 años de estar al aire. Tiene como propósito, acorde a su lema, recordemos que el lema de Alternativas es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y ese es el lema que nos ha movido durante este tiempo que tenemos de estar al aire. Como es evidente, lo que pretendemos es que cada viernes le aportemos a nuestra audiencia temas que consideramos realmente importantes y no porque caprichosamente lo consideremos, sino porque a nivel mundial son considerados de grandísima importancia y tratados desde un punto de vista alternativo. Es decir, no la visión común y corriente, ¿verdad?, con que se analizan los problemas, sino una visión diferente. Porque consideramos que el pensamiento alternativo provoca reflexión, provoca análisis y provoca, lo más importante, acción, ¿verdad? Entonces, por eso decimos pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y cuando hablamos de construir un país y un mundo integralmente mejores, por lo menos en alternativas partimos de la premisa de que el mundo en el que estamos no es el mejor de los mundos posibles, ni mucho menos, ¿verdad? Esto que voy a decir es absoluta responsabilidad mía, ¿verdad? Desde mi personalísimo punto de vista, no compromete para nada el programa Alternativas, ni mucho menos a quienes hoy tan amablemente componen el panel. Pero desde mi punto de vista, el sistema que hoy nos rige, por lo menos acá en Costa Rica, sistema capitalista neoliberal, es homicida, es evidente, definitivamente, ¿verdad? Ecocida, evidente también, ahora lo vamos a tratar, y definitivamente patriarcal y antidemócrata participativo, es dictatorial totalmente, ¿verdad? Tenemos una dictadura. Hace pocos días el presidente de esta república decía por allí que en Costa Rica durante 75 años ha habido una dictadura perfecta y se le vino todo el mundo encima. Yo creo que más bien se quedó corto, no es 75 años. Durante 200 años, a partir de la independencia de España, Costa Rica ha sido manejada por una plutocracia, ¿verdad? Evidente, los grandes ricos han manejado el país con algunas variantes allí un tanto reformistas, pero que no tocan la esencia capitalista del sistema. Y de feria, o además, por desgracia, muchos de estos capitalistas son cleptócratas, ¿verdad? Entonces, como que de pronto roban por acá y roban por allá y el pueblo paga y roba por acá y roba por allá y el pueblo sigue pagando. Y que ha llegado el momento entonces de cambiar este sistema. Reitero, este sistema es homicida. Sencillamente se ve al ser humano como una materia prima para hacer dinero, nada más, ¿verdad? Y si hay que matar al ser humano en la guerra, se le mata. Y si hay que envenenar al ser humano con la droga, se le droga. Y si hay que prostituir a la niñez y a la juventud para hacer dinero, se le prostituye. Incluso si hay que despedazar seres humanos para sacar órganos y venderlos, se hace eso también, ¿verdad? Eso es terrible, ¿verdad? Obviamente. Además, pues, repito, es homicida, ecocida, mata a la naturaleza, que ahora lo vamos a profundizar al respecto.
para convertir la naturaleza en dólares, en euros, etcétera, ¿verdad? Y después tremendamente patriarcal, ¿verdad? Dictatorial, es una sola argolla la que maneja todo en última instancia, ¿no? Ha llegado el momento de cambiar este sistema por un sistema que sea, desde mi punto de vista, humanitarista, donde el ser humano recupere esa dignidad plenamente, ¿verdad? Ecologista, recordemos que naturaleza y seres humanos, perdón, somos esencialmente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ecologista y auténticamente demócrata participativo, ¿verdad? Creo que en la medida en que nuestros programas contribuyan a ese proceso, estaremos avanzando hacia donde marche, y con esto voy finalizando, hacia donde marcha la gran mayoría de la humanidad en este momento, porque hay una situación muy importante. La humanidad se ha dado cuenta de que o cambiamos el sistema o desaparecemos como especie. El sistema capitalista neoliberal nos lleva al exterminio total como especie y como naturaleza, como este ámbito natural que hoy tenemos, ¿verdad? Obviamente la naturaleza seguirá su evolución, ¿verdad? Pero este hábitat que hoy disfrutamos, si sigue así, la situación se destruye. Entonces, reitero, instintivamente la humanidad va buscando un nuevo sistema. Y ese sistema es humanitarista, ecologista y auténticamente demócrata participativo. Así es que tenemos todas las de ganar, ¿verdad? En ese sentido. Y por dicha el mundo va cambiando, la humanidad va cambiando de un sistema unipolar que nos ha explotado, nos ha humillado. Recordar las venas abiertas de América Latina, por ejemplo, ¿verdad? Nos han explotado, nos han humillado, etcétera, ¿verdad? A un sistema multipolar donde cada pueblo sea digno de realizarse según sus propios, su propia idiosincrasia, ¿verdad? Y por dicha vamos hacia ese mundo multipolar. Y yo creo, y con esto finalizo, que estamos ante los últimos coletazos y manazos de un sistema capitalista que se está muriendo, ¿verdad? Y por dicha un nuevo sistema, ¿verdad? Ahora, como decía Gramsci, en ese interfaz aparecen los monstruos, ¿verdad? Como Milei, como Netanyahu, etcétera, como el gobierno gringo, ¿verdad? Amo profundamente al pueblo estadounidense por el gobierno que tenemos, que tienen por allá, que por cierto no es de ¿cómo se llama?, de los candidatos hoy vigentes, sino que es de las grandes transnacionales, es de lo peor que puede haber. Entonces, construyamos ese mundo. Pero ya he hablado lo suficiente, definitivamente, ahora escuchemos a la compañera Fresia, que definitivamente nos promete un programa muy especial. Así es que, Fresia, adelante y bienvenidas, compañeras, y bienvenido el compañero que esta tarde nos están haciendo el honor de estar acá con nosotros. Y entonces, bienvenido el compañero Camilo Baroja, dice diseñador del mapa y parte del colectivo de Geografía Crítica del Ecuador. Bienvenida a la compañera Joana Molina, coordinadora del proyecto y parte del colectivo Viento Sur. Y bienvenida a la compañera Fresia Ramírez, que esa nunca se ha ido de la casa, siempre ha estado con nosotros, porque es parte esencial de nuestra vida. Y recordemos que el tema de hoy es mapeando para la resistencia, dos puntos, falsas soluciones a la crisis climática en América Latina y el Caribe. Adelante, compañera Fresia. Ah, bueno, perdón. Me falta presentar a la compañera María Ángel, que está por allí, ¿verdad? La compañera María Ángel, que es de nuestro equipo, y agradecer muy especialmente al compañero Isaac, que hoy está manejando los controles, el control master. Precia, adelante. Muchas gracias al equipo de Alternativas por este espacio para poder conversar respecto al proyecto que hemos levantado en conjunto, integrantes de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y la campaña global para exigir justicia climática. Hoy día vamos a conversar respecto a este proyecto que es el mapa de falsas soluciones a la crisis climática de Latinoamérica y el Caribe, que ha sido un proceso bien largo, bien enriquecedor, nutritivo,
que ha aportado en fortalecer a las organizaciones que lo levantan y también a conectar distintos territorios que pueden identificar con estas herramientas digitales y también físicas y gráficas, si se encuentran o no cerca de un proyecto que dice ser un apoyo para la crisis climática, pero que sin embargo continúa con lógicas que perpetúan el extractivismo, en algunos casos en extractivismo clásico y en otros que solamente financian con energía verde o subsidian la energía que se necesita para seguir extrayendo. Eh, Quiero saludar antes de que comencemos a la audiencia de la radio actual, de Radio Soberanía, Radio Revolución y Radio Guanacaste que nos van a escuchar. Esperamos poder darnos a comprender respecto a este proyecto y que puedan también entusiasmarse, al igual que nosotras y nosotros, respecto a cómo poder aportar con este tipo de herramientas. Quiero darle el pase a Yovi, a nuestra Joana, que nos va a introducir sobre cómo llegamos hoy a este proyecto que, como lo decía, tiene una larga data atrás, harto esfuerzo y que la Yovi nos va a comentar al respecto. Y luego le daremos el espacio al compañero Camilo Baroja del colectivo de Geografía Crítica, quienes son también alma de este proyecto y levantan a través de las herramientas de la geografía un mapeo para la resistencia que podemos hoy día conocer en profundidad. Así que les doy el pase, compañeros. Gracias, Fresia. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia y especialmente a quienes nos acogen, ¿no? en el programa Alternativa. Como bien dice Fresia, este es una iniciativa conjunta de dos plataformas, ¿verdad? De dos articulaciones de organizaciones de todo Latinoamérica y el Caribe. Una de ellas es la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, que es una articulación que se levanta en el año 2020, en plena pandemia. No sé si recuerdan que en Chile en diciembre del 2019 hubo un levantamiento social, ¿no? Un estallido social. Bueno, precisamente en la Cumbre de los Pueblos, en diciembre del 2019, se inician las primeras conversaciones que van después, en pandemia, a dar cuerpo a la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática. ¿Y cuál era el sentido? El sentido es hablar sobre justicia climática, trabajar sobre justicia climática en los territorios, ¿no? De la mano de las distintas organizaciones, que no solamente estuvieran referidas a las grandes negociaciones, ¿no? De los países y de las instituciones multilaterales. ¿Por qué? Porque creemos que precisamente es un tema que se ha elitizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un tema que no todos manejamos, que solamente una élite maneja y por lo mismo es difícil de comprender porque los conceptos son difíciles, porque cada vez están inventando nuevos conceptos que son más de lo mismo, pero son conceptos que finalmente van a permitir a las empresas seguir contaminando y lucrando a costa de la naturaleza y del trabajo y los territorios de las comunidades, ¿no? Y por otro lado, DCJ, le decimos nosotros, que es la campaña global para exigir justicia climática, en particular en Latinoamérica y el Caribe, también tiene un foco en el trabajo en los territorios. Entonces, es desde ahí que nos reunimos para trabajar en un proyecto que fue apoyado por Fundación SAGE, cuyo nombre fue Detener la captura corporativa climática en Latinoamérica y el Caribe.
¿Qué entendemos nosotros por cambio climático, no? Bueno, primero es un problema ineludible, es un problema complejo, como bien decía, y precisamente, como decía Luis Ángel en un comienzo, es el reflejo de la forma en la que nos concebimos y organizamos como sociedad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el capitalismo pone en el centro de todo al mercado, ¿no? Es el capitalismo es esta forma central que tenemos como organizarnos y poner al mercado en el centro significa mercantilizar la vida. Es decir, ponerla, o sea, todo se vende finalmente, a todo se le pone precio, todo puede ser transable en el mercado. Eso es mercantilizar la vida, ¿no? El clima, nosotros decimos que siempre ha estado en constante cambio, pero sin duda que ha sido la actividad humana, ¿verdad? La actividad del hombre y el patrón energético basado en el uso de combustibles fósiles, ¿verdad? De petróleo, de gas, etcétera, lo que ha ocasionado el colapso. Entonces, ahora lo que vemos son cambios bruscos, son cambios acelerados y también cambios impredecibles muchas veces en el clima por el calentamiento global. Y algunos de estos cambios, ¿verdad? O efectos son irreversibles en los ecosistemas. Ha habido desplazamiento forzado de personas, ¿verdad? De comunidades enteras, tanto al interior de los países como en las regiones, en Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, y a nivel global también. Y por otro lado, ha habido empobrecimiento de las comunidades. Entonces, como decía, esta lógica capitalista lo que hace es que permite que las empresas, los gobiernos y estas grandes élites contaminantes sigan lucrando mientras nos hacen creer que están resolviendo la crisis climática, ¿no? Pero lo que hacen es promover, ¿verdad? Y promocionar y poner en marcha una serie de proyectos como si fueran unas recetas mágicas, ¿verdad? Que van a reducir la crisis climática y sus impactos. Pero lo que realmente ocurre es que a través de estos proyectos se validan sus estrategias de continuar con el consumo de combustibles fósiles, con el lucro, por otro lado, y evitando que se tomen acciones reales, ¿verdad? Urgentes también y colectivas y profundas para las transformaciones que necesitamos actualmente. Lo que nosotros necesitamos, decimos, es un cambio sistémico, un cambio de sistema, un cambio que restablezca la armonía con la naturaleza y que conlleve respeto por los derechos humanos, así como también que conlleve equidad, justicia social y también justicia ambiental y climática, ¿no? Un cambio, pensamos, donde no hay lugar para los extractivismos, para el racismo, para el colonialismo y para el patriarcado, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de justicia climática, nosotros hablamos de una transición justa y eso significa poner en debate la protección y la justicia para la naturaleza y para las comunidades. Entonces, el mapa de falsas soluciones a la crisis climática, nosotros consideramos que es una herramienta muy poderosa, una herramienta política y técnica que nos permite denunciar y visibilizar estos proyectos y la ponemos a disposición de los pueblos y de las comunidades en todos estos territorios afectados por las falsas soluciones que las grandes empresas nacionales y transnacionales instalan, pero también, y digámoslo, con gobiernos que son cómplices, ¿no? Porque se instalan en los territorios a costa de las formas de vida de las comunidades y de los bienes comunes
que sustentan nuestro diario vivir. Entonces nos encontramos con violencia, con contaminación de todo tipo, con enfermedades, con empobrecimiento, con desplazamientos forzados, como decía, con pérdida de biodiversidad. Y bueno, son algunos de los impactos provocados por estos proyectos que no contribuyen a revertir la crisis climática, ¿no? Eso es muy importante y lo que hacen realmente es profundizar la explotación de la naturaleza y destruir lo necesario para reproducir la vida y finalmente, como bien decía Noé Ángel, esto lleva a la desaparición de las comunidades, de las culturas y de toda la vida, ¿no? Ojalá que no en el corto plazo, pero el panorama no es bueno, no es bueno. Entonces el mapa lo que hace es que permite identificar, localizar y denunciar estas falsas soluciones. ¿Dónde están, verdad? ¿Quiénes las financian? ¿A quiénes afectan? Pero también permite visibilizar las resistencias y las luchas que están dando las comunidades y los pueblos en sus territorios. Y soluciones reales y concretas también que proponen y que ponen la vida en el centro, ¿no? En el marco de los buenos vivires, como la soberanía alimentaria, como la agroecología, los feminismos, el trabajo colectivo, cooperativo, solidario, ¿verdad? Bueno, y también con este mapa nos interesaba generar una mayor articulación entre quienes luchan contra la falsa solución. Creemos que si una persona que está en Costa Rica, por ejemplo, en donde ya tenemos mapeado un mapa que es una gran hidroeléctrica, bueno, allí nos puede contar un poco más Camilo después, eh, que quizá esa hidroeléctrica tiene unos capitales, ¿verdad? Quienes lo financian también están financiando una hidroeléctrica en Chile, ¿no? O un gran proyecto eólico, no sabemos. Y el mapa nos ayuda a mirar eso. Entonces, a lo mejor podemos eh, conocer más a cabalidad a nuestro enemigo, ¿no? Que es el capitalismo, pero también son estas empresas que quieren lucrar a costa de nuestros territorios. Por ahí me quedo. Si hay más preguntas, Frecia, eh, me las hará. Yo, muchas gracias. Respecto a esto que dices de que también la realización de este mapa, de esta herramienta digital, que nos ha permitido denunciar, poner en evidencia tanto empresas como Estado al mismo tiempo, nos ha permitido encontrarnos en el debate como organizaciones respecto a cómo identificamos estas falsas soluciones. Entonces quería pedirte que le contaras un poquito a la audiencia respecto a cómo han sido esos encuentros, cómo se da el debate también dentro de las organizaciones que se articulan en torno a la justicia climática. Sí. Bueno, como les decía, en principio nuestros encuentros fueron virtuales. Nos reuníamos sistemática y periódicamente por Zoom, precisamente, para conversar de lo que estaba ocurriendo en nuestros territorios, ¿verdad? Para conversar acerca de la devastación que estábamos viendo, pero al mismo tiempo fueron conversaciones muy fluidas porque lo que nos convoca finalmente es una cultura de la solidaridad, una cultura de los cuidados, ¿no? Nosotros pensamos realmente con el corazón, de verdad, con el espíritu, con la cabeza, con todo, eh, que necesitamos organizarnos de otra manera. Y el debate ha apuntado hacia allá, ¿no? ¿Cómo? Primero, bueno, el mapa nos permite hacer un diagnóstico también,
un diagnóstico que nos permita empoderarnos, porque finalmente los saberes, el saber, el conocimiento es poder para nosotros, porque estamos luchando contra instituciones, contra empresas que tienen mucho capital. Entonces, lo que nos da la fortaleza, además del conocimiento, es aunar nuestros esfuerzos. Entonces, nos hemos reunido en distintos lugares, también presencialmente, gracias al apoyo de Fundación SAGE, y estuvimos trabajando durante un año eh, pensando qué queríamos mostrar primero y validando la información que íbamos recogiendo también. Ahí Camilo nos va a comentar, pero algo que nos preocupa mucho es la validez de los datos, ¿no? La rigurosidad de los datos, precisamente porque nos enfrentamos a enemigos muy poderosos. Entonces, en estas conversaciones también hemos ido profundizando y aclarándonos respecto del concepto de las falsas soluciones a la crisis climática, ¿no? De ahí que hoy tengamos una tipología eh, de estos grandes proyectos que están referidos a la mitigación, es decir, que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otras que están en la categoría de adaptación, ¿no? De adaptarse, adecuarse al cambio climático. Yo no sé si Camilo va a mostrar finalmente el mapa, porque creo que, o Fresia, tenemos una página web en Sí, donde hemos ido vaciando toda esta información, ¿verdad? En donde hay un montón de material que puede servir y ser útil para comprender de mejor manera las falsas soluciones, de manera sencilla, simple, directa, concreta también. Muchas gracias, Yovi. Ahora que también mencionas respecto al mapa en sí, finalmente como lo llamamos también como una herramienta, es al igual que cualquier herramienta, la vamos a comprender mejor, saber usar mejor, estando con ella, viéndola de manera virtual, visitando el mapa y sobre todo de eso ahora nos va a conversar Camilo. Cuéntanos, Camilo, eh, también sobre el proceso de llegar. Hemos hablado con Joana sobre cómo ha sido el debate interno, los objetivos que se han ido cumpliendo a lo largo de este año. Entonces, nos gustaría que tú pudieras conversarnos respecto a cómo se concreta este nacimiento en lo práctico también, a lo que ustedes se dedican a geografiar para la resistencia. perfecto. Muchas gracias, Fresia, Joana, Luis Ángel y a la gente del programa, el programa Alternativas por este espacio. Sí, un poco voy a hablar de eso, más o menos, y aterrizar un poco a cómo se empezó a generar la cuestión del mapa, ¿no? Esta idea que se tuvo, esta idea colectiva del mapa. Eh, y un poco sí, quería primero comenzar hablando de cómo nosotros como colectivos nos anclamos desde los propósitos que tenemos en común a este proyecto del mapa de falsas soluciones a la crisis climática. Tengo una presentación, no sé si la puedo, sí la puedo compartir. Perfecto. ¿Me avisan si se puede ver? Se ve súper bien. Ya, perfecto. Entonces, como yo les decía, un poco partiendo desde el contexto y desde el contexto de cómo nosotros como colectivo nos anclamos al proyecto, que es el colectivo de Geografía Crítica del Ecuador. Entonces, el colectivo nace en el 2012, en septiembre del 2012, en digamos, una coyuntura política muy particular en el Ecuador y también en América. Eh, empezaron a llegar al poder los gobiernos
los gobiernos, digamos, progresistas digamos, del ala de esta corriente progresista de la política. Y aquí llegó el gobierno de Rafael Correa. Cuando llega el gobierno de Rafael Correa, mucha de la política de planificación territorial, ellos empezaron a generar muchas instituciones que estaban vinculadas a la creación de política de planificación territorial y al mismo tiempo empezaron a centralizar esa política de planificación en el gobierno, ¿no? Estaba centrada en el gobierno de Rafael, digamos, de Rafael Correa. Y esto generaba que haya una ruptura entre lo que estaba pasando en los territorios, con las comunidades, con las organizaciones y los pueblos, y lo que pensaba este como ente planificador, planeado desde el gobierno central. Y esa ruptura creo que fue como el primer momento en el que decidimos empezar a conformarnos como colectivo y empezar a analizarla. Entonces, por esa razón, el propósito de un poco del colectivo es responder al debate sobre la territorialidad entre el Estado ecuatoriano y las comunidades indígenas y campesinas. En el contexto, como les dije, en este proceso y contexto de acumulación capitalista mundial. Y un poco las actividades del colectivo de geografía crítica fue acompañar los procesos de defensa del territorio, apoyar los derechos colectivos y de naturaleza, y también la formación de pensamiento al interno, que era un poco de un espacio de formación conjunta y la generación de pensamiento sobre el territorio, desde el territorio y sobre el territorio. Y esto de alguna forma se ancla o tiene una relación muy, muy estrecha con el proyecto del mapa de falsas soluciones a la crisis climática. Y un poco ahí es cuando, y esto es como decía Joana, esto fue toda una reflexión que se hizo colectiva entre los diferentes colectivos que participaron en el mapa, era empezar a hablar por qué un mapa de falsas soluciones climáticas. Y dentro de todos estos debates, de estos profundos debates, se llegó digamos, a 4 objetivos, a 4 formas de entender por qué se hace este mapa de soluciones, de falsas soluciones a la crisis climática. Una era para promover la discusión de lo que son los modelos de transición justos y equitativos en la región. Otra fue para visibilizar, que era una cosa muy importante lo que hablaba Joana, visibilizar la influencia corporativa multinacional capitalista de las políticas climáticas y ambientales. Otra, y yo creo que estas dos son parte fundamental de la elaboración del mapa, es para apoyar a comunidades y territorios afectados por actividades extractivas y falsas soluciones en la región, generando información sobre la problemática. Ya vamos a ver esa información porque el mapa, voy a hablar un poco del mapa, jugando un poco con las herramientas que tiene. Y también para generar la articulación amplia y sólida de las organizaciones participantes en el mapeo. Me parece que eso es súper importante, generar esta red de organización y esta red como de colaboración colectiva. Las responsabilidades como colectivo que teníamos, poco aterrizo a lo que nosotros hicimos, que es más o menos lo que yo pude trabajar y lo que yo pude ver, ¿no? Y hacer. Un poco el colectivo de geografía crítica tenía la coordinación de cómo se validaba la información, los datos para su procesamiento en el mapeo. Un poco la responsabilidad del colectivo era verificar que cada caso sea ingresado correctamente y de haber alguna duda, verificar con el delegado de cada país. Ya les voy a mostrar un poco cada uno de los pasos de la metodología para poder llegar a tener esta información ya mapeada. El colectivo también realiza la base de datos geográfica con la información que ingresa a los diferentes países y diseña el mapa que estará en la web. Y también, como colectivo, proporcionamos las capacitaciones necesarias acerca del ingreso y el manejo de datos. Esto lo hicimos en un formulario virtual que se llama Cobo Toolbox, que este formulario recogió toda la información y que lo importante de este formulario es que puede ser georreferenciado. Y eso puede anclarse con la interfaz del mapa. Entonces, bueno, ya vamos a ver todo eso. Y asimismo se brindó asistencia constante a quienes son responsables de la coordinación por cada país. Un poco esta es la metodología de recolección. Esto fue lo que yo de alguna otra forma vi que eran como los puntos claves de la metodología de la recolección de datos en el mapa. Entonces, primero se recopiló la información por parte de los voluntarios, que eran las personas que estaban dedicadas a recoger esta información, pero que eran las personas que tenían un rol
importantísimo dentro del proceso de recolección de información, porque además ellos eran los que creaban estas redes, digamos, sí, podrían ser como redes de flujo de información entre las comunidades, las organizaciones, con los voluntarios. Entonces llegaba toda esta información que llegaba desde los territorios con la gente, las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, sobre los impactos que estaban generando los proyectos en los territorios, y esto se recopilaba. Toda esta información se recopilaba en esta herramienta, en este formulario virtual que se llama Cobo, y se lo llenaba de forma colectiva. Cuando se llenaba toda esta información, nosotros lo que hacíamos era recoger como colectivo, coordinábamos la recolección de toda esta información y verificábamos todos los datos. Se vio una inconsistencia porque sí se generaron algunas inconsistencias, digamos, en la redacción de los datos o inconsistencias en el tipeo tal vez de las coordenadas. Me pasó que cuando llegaron los puntos al mapa y yo empecé a ver, desplegar los puntos, había muchos puntos, habían como unos 2, 3, 4 puntos que se encontraban en otras latitudes, se encontraban en Asia o en África. Entonces, claro, nosotros verificamos información, veíamos estas inconsistencias en el formulario, inconsistencias ya en la georreferenciación de los puntos, y lo que hacíamos era regresar toda esta información, conversar con la gente, con los delegados, y ellos a su vez también conversaban con las organizaciones en territorio para crear un filtro y rectificar esta información. Cuando todos esos datos ya estaban rectificados, era el proceso ya cuando el grueso de los datos estaban ya rectificados, verificados y rectificados, entonces lo que se hacía era la sistematización de toda la información en una base de datos, y esa sistematización ya se la subía de forma masiva a la plataforma. Entonces, básicamente esta era la metodología de recolección, donde habían varios filtros, porque estaba el filtro nuestro, donde nosotros verificamos toda esta información, veíamos qué inconsistencias podían tener y regresamos para que esto en los territorios, con la gente de las comunidades, con las organizaciones sociales, fuera observado, rectificado, y nosotros volvíamos de nuevo a generar esta información para después desplegarla de forma masiva. Entonces, básicamente esta era la metodología de la recolección de datos, lo que nosotros hicimos, que tiene algunas otras cositas más técnicas, pero esto es como lo más importante, digamos. De ahí, otra cosa que era importante y que dijo Joana, que lo habló Joana en su exposición, era como un tema bastante que nos generó problemas en un momento, pero que lo logramos solucionar, era la validez y seguridad de los datos. Entonces, yo lo planteé de dos formas, un poco, la validez, esta validez de los datos, pero también la seguridad no solamente del dato y de la información, sino de las personas y de las comunidades que están generando y construyendo toda esta información, digamos. Entonces, teníamos algunas estrategias para generar la rigurosidad, para observar más bien la rigurosidad y la validez de la información. Una de estas fue que en cada caso se contó con información detallada y ampliable. Esta información, como vamos a ver en el mapa, cuando tú despliegas cada uno de los casos, son casos muy detallados que tienen una serie de información muy específica de cada uno de los proyectos y que también pueden ser ampliables. Es una base de datos o es información que se puede ampliar permanentemente. Eso nos ayuda el detalle de esta información nos ayuda a que sea muchísimo más veraz, que los datos sean mucho más veraces y confiables. También la información fue aprobada por las organizaciones responsables para garantizar la verificación y autenticidad. Lo que decía, ¿no? Todo este proceso de filtros, de verificación constante de que los datos estén bien, que los datos estén bien redactados, que sean datos fidedignos, y esto se hacía de forma permanente con los voluntarios y con las organizaciones. Entonces había como un flujo de comunicación de doble vía, digamos. Eso era lo importante también, además de que eso generaba muchísimo más dinamismo en los procesos, digamos. Y también otra cosa que era súper importante fue ver la fuente de los datos, incluyendo respaldos, fechas de consulta y capturas de pantalla. Muchas veces lo que pasaba es que
que muchas de las organizaciones que consultaban los datos sobre un proyecto, que era una falsa solución, encontraban esta información en una página web, pero esa página web de repente cerrada, porque era información muy sensible imagino yo, para las personas que estaban, los inversionistas o los estados que estaban inmiscuidos en estos proyectos. Entonces, de repente esa información ya no existía. Y eso era un problema para nosotros porque generaba un conflicto con respecto a la veracidad de los datos. Entonces, lo que nosotros les proponíamos a la gente era que siempre que exista una información que esté en una página web, se tome una captura de pantalla de esta página web para que nos quede a nosotros esto como respaldo, ¿no? Y como argumento. Lo mismo fechas de consulta, tener una serie de respaldos más allá de los que se suben a las nubes o se suben a las plataformas, también tener una serie de respaldos con los que poder en algún momento si se hackea la plataforma o si algo pasa con la base de datos, nosotros tener ese respaldo para volver volver a darle funcionamiento, digamos, al mapa. Y también la fuente de los datos, que para nosotros era importantísimo que esta fuente de datos estuviera muy clara. Y como decía antes, para mí existen como dos facetas con respecto a la seguridad y al cuidado, digamos, de todo el mapa, que era la de los datos, como les dije ahora, pero también la de las comunidades y la gente que estaban construyendo toda esta información. Cuando nosotros vemos el mapa, muchas veces está toda la información detallada del proyecto, pero no encontramos información de la comunidad ni de los actores que están generando o construyendo o denunciando todo esto, ¿no? Entonces es importante generar como también estas redes de cuidado para que no existan después riesgos para las comunidades o los actores y las actores que están divulgando toda esta info. Y bueno, un poco para entrar allá a ver un poco lo que se conecta con el mapa, ya la información que está conectada con el mapa nos preguntamos un poco qué mapeamos. Entonces, de todos los debates, de todas las conversaciones que se dieron, nosotros empezamos como a generar ya tipologías concretas de qué es lo que queríamos mapear. Entonces, bueno, primero, ¿qué es lo que mapeamos, no? Y un poco las condiciones para que este mapa para que todos estos proyectos puedan ser mapeables. Que sean proyectos territorializados, o sea, que estén en un lugar, que tengan una coordenada y también que tengan un plan o un financiamiento específico. Pueden ser diferentes fuentes, pero que tengan este plan y financiamiento específico. Y que se presenten como proyectos que reducen emisiones de CO2 o que permiten la adaptación al cambio climático, pero que en realidad no lo hacen. Eso también nos pareció que era una de las condiciones irrenunciables para generar este mapeo. Que generen impactos sociales o ecológicos en los territorios donde están implementando estos proyectos y que pueden ser cancelados o detenidos. Y un poco el objetivo de este mapeo era para conocer las razones de por qué fueron cancelados o detenidos. Los tipos de proyectos mapeados, la mayoría de los proyectos mapeados giran alrededor de todos estos, de esta, digamos, esta tipología un poco más específica, que son los megaproyectos de energía eólica, las plantas de combustibles sintéticos, megaproyectos de energía solar, plantas de incineración de basura para obtener energía también, hidroeléctricas, plantas de producción de agrocombustibles, caña de azúcar, palma africana, sorgo, maíz y megaproyectos de energía geotérmica. Si ustedes ven, hay una vinculación estrechísima entre los tipos de proyectos que pueden ser mapeados, los proyectos que también se mapearon y esta intencionalidad política que viene, digamos, desde el norte global, vinculada a la transición energética. Entonces, es como interesante ver un poco la relación entre los proyectos, sus impactos y toda esta política que está estructurando, que está articulando desde el norte global relacionada con la transición energética. Eso es importante verlo. Aquí ya hay algunos resultados. Estos son los primeros resultados que sacamos de los mapas. Aquí hay un mapa. Este no es el mapa. Es un mapa que lo hicimos, que está estático, digamos. El mapa no es el mapa de las fases de solución, es muchísimo más dinámico. Y aquí está el link también, por si acaso. Si la gente quiere, si nos está viendo y la gente quiere entrar al mapa, puede también entrar por este link. Y bueno, aquí vemos un poco cómo se distribuyeron
cómo se distribuyeron los proyectos que nosotros mapeamos en Norte, Centro y Sudamérica. Aquí podemos ver que la cantidad de proyectos que se mapearon es muy amplia, porque también recogimos una serie de proyectos en el Caribe, en Centroamérica y también en Sudamérica y en Norteamérica. Entonces es importante ver que la respuesta de las organizaciones fue amplia, ¿no? Aquí también hay otro resultado que está ligado un poco a la tipología, en grandes rasgos, que teníamos de los proyectos mapeados. Pueden ser proyectos de geoingeniería, proyectos de producción de ingeniería verde, proyectos para guardar carbono en los bosques, otros ecosistemas y sistemas agrícolas, adaptación basada en infraestructuras o ingeniería y producción de insumos necesarios para tecnologías verdes. Los proyectos, digamos, sí, el proyecto, el tipo de proyecto que más se mapeó o que más está expresado en los mapas son básicamente los proyectos para la producción de energía verde, 39.8. Es el 39.8% de la cantidad de proyectos, y guardar carbono en bosques y otros ecosistemas y sistemas agrícolas, que es el 50.6%. También tenemos, bueno, la geoingeniería con el 1.2, la adaptación basada en infraestructuras o ingeniería en el 3.6 y la producción de insumos necesarios para tecnologías verdes en el 4, con el 4.8. Pero básicamente estos dos, la producción de energía, como les decía, y guardar el carbono en bosques y otros ecosistemas, son los tipos de proyectos que se mapearon que tienen mayor relevancia. Y aquí esto se puede ver en proyectos cada más específicos. Si ven acá, la Red Plus hay un montón de proyectos mapeados que están vinculados con la red, con Red Plus. Tenemos también hidroeléctricas, muchísimas hidroeléctricas, megaproyectos de energía eólica, megaproyectos de energía solar, plantas de combustibles sintéticos, incluyen también nitrógeno verde, y nuevas plantaciones forestales o agrosilvopastoriles y otros monocultivos justificados por la captura de carbono. Muchos de estos, como proyectos de energía eólica o proyectos de energía solar, claro, están de alguna otra forma pueden encasillarse en lo que yo decía un poco, en esta visión vinculada a la transición energética, como energías limpias o energías amigables o energías renovables, pero que generan impactos profundos en las comunidades donde se encuentran estos proyectos, como la disposición de territorios y una serie de otros impactos negativos que se pueden generar, ¿no? Y eso está mapeado está mapeado y está explicado en nuestro mapa de falsas soluciones, ¿no? Aquí también podemos ver de dónde vienen, ¿no? Casos por actor que ejecuta el proyecto. Podemos ver que el 70%, la mayoría de casos por actor que ejecuta el proyecto son privados, públicos un 24% y otros un 6%. Estos otros se dividen en diferentes figuras, público-privadas, pueden ser también ONGs, tenemos bastantes ONGs que están mapeadas, mixto comunitario-privado, y también uno que en particular, uno específico, es el gobierno de Río Negro. Aquí un poco de dónde viene el financiamiento. Aquí podemos ver un poco más o menos la geopolítica relacionada con estos proyectos de falsas soluciones al cambio climático. La mayoría viene, digamos, de el norte global o de países como China, que son países que tienen un nivel de inversión muy grande en América Latina. Y también están otros países que, si bien generan financiamiento, son los países donde se encuentran los territorios de sacrificio, donde se encuentran los territorios que han sido impactados por todos estos proyectos. Entonces, un poco aquí se ve más o menos cómo se van distribuyendo, cuál es el orden de cada uno de estos países que financia todos estos proyectos de falsas soluciones al cambio climático. Otro dato importante que tenemos como resultado son los tipos de actores impactados. La mayoría de actores son comunidades indígenas, también campesinos no indígenas, barrios urbanos, pescadores, campesinos sin tierra, gobiernos locales, comunidades cimarrones y quilombola, trabajadoras y trabajadores industriales, trabajadores y trabajadores informales, comunidades negras,
y trabajadores recolectores de residuos. Aquí también podemos ver que muchos, la gran mayoría de comunidades son comunidades indígenas asociadas con el campo, ¿no? Eso también es interesante y es parte de los datos que empezaron a salir ya cuando empezábamos a desplegar el mapa y a proyectarlo. Y un poco estos son el tipo de impacto que más se mapeó. La pérdida, tenemos varios, pero estos 4 son importantísimos. La pérdida de alteración de los derechos del uso del territorio, agua, ecosistemas, caminos, semillas. La pérdida de autonomía territorial, la contaminación del agua, aire y tierra, y la pérdida de hábitats, biodiversidad o agrodiversidad. También está el cambio del régimen de la propiedad de la tierra. Los desplazamientos forzados también es un número significativo de proyectos mapeados que están vinculados a los desplazamientos forzados de poblaciones humanas. La profundización de desigualdades previas raciales de género, el aumento de la dependencia de insumos externos y después otros, digamos, otro tipo de impactos que si bien tal vez tenían un menor número, su incidencia también es alta, ¿no?, en los territorios. Bueno, aquí puse si están interesados y quieren también hablar sobre los impactos de proyectos que de alguna manera se ven como proyectos que van a solucionar y van a dar como, no sé, luces con respecto al tema del cambio climático en sus territorios, pero que en realidad tienen un poco de dudas sobre eso y tienen información que nos quieran dar. Entonces, aquí está la página web del mapeo de falsas soluciones. Para que la noten. Y ahora lo que quiero es compartir el mapa para que vean. A ver, lo tengo acá. Sí. Esta es la plataforma del mapa. ¿Sí la logran ver? Ya, perfecto. Entonces vámonos a Costa Rica. A ver, ¿dónde está Costa Rica? Aquí está Costa Rica. Y aquí tenemos un proyecto. Si damos clic a este proyecto, justo la planta eléctrica de San Rafael. Entonces nos abre una foto del proyecto de la planta eléctrica y después aquí se despliega una serie de información. Nombre del proyecto, tipo de proyecto, el año, los actores implementadores, los países financistas, los impactos, los afectados, las resistencias, si existe o no existe resistencia, y una descripción del proyecto y del impacto que está generando en ese territorio en específico. Y esto lo podemos hacer para cada uno de los proyectos, de los 83 proyectos que nosotros mapeamos. Podemos darle un clic acá, pero también si quieren podemos ir a digamos, esta barra de contenido que puede ser una leyenda y darle un clic también acá. Por el nombre, entonces quiero saber algo sobre qué pasa con el bosque de neblina en el Chocó de Ucumari. Esto es en Colombia. Me parece que es en Ecuador, perdón. O el Central Hidroeléctrica Cocoro Sinclair, que es en el Ecuador. Y se despliega la información de la central hidroeléctrica con todos digamos, los temarios de información que tenía. Y con descripción más o menos amplia. Eso es un poco, mostrarles un poco cómo fue el proceso de recolección de datos, de información y también, bueno, los resultados que sacamos y después darles este primer pantallazo de lo que es el mapa. Gracias. Muchas gracias, Camilo, por esta exposición tan completa de cómo ha sido la recolección de los datos, cómo a través del mapa se ha podido promover la discusión, visibilizar, apoyar y articularnos entre las distintas plataformas. Es muy importante lo que mencionas también a lo largo de la exposición, que es un proyecto, es un mapa que se va construyendo de forma permanente, que se están recibiendo aún y de forma permanente también datos, como tú lo mencionaste al final, se pueden contactar con el mapa de falsas soluciones a la crisis climática
a través de las distintas plataformas también del colectivo de Geografía Crítica para consultar respecto a un proyecto en particular. Ahora vamos a revisar el sitio en sí, donde también van a poder hacer denuncias de manera directa a través de un formulario simplificado que tenemos en el sitio, y que hoy tenemos esta versión final, pero que sin embargo eso antes fue un sueño en cuanto a lo visual, porque teníamos también el equipo mucha libertad respecto a cómo queríamos que esto se viera, cuál es la mejor forma de comunicar sobre, primero, la crisis climática, que ya es complejo de hacer en cuanto a una desconexión también que hay de forma bien generalizada con la naturaleza. Entonces, primero atacar esa parte y de ahí ir más allá y comentar respecto a las falsas soluciones, por qué nos importan, por qué es necesario denunciarlas y evidenciar a quienes están atrás de ellas. En esta nube que teníamos de cómo poder comenzar, y como todo este trabajo ha sido colectivo, en primera instancia logramos realizar un ejercicio de recolección también dentro de los integrantes y las integrantes de la plataforma y de DCJ, sobre cómo, qué y a quién queríamos comunicarles. Esto nos dio distintas aristas, distintos resultados. Por un lado, en el que se nos llamó a poder retratar algo que es fundamental para la comprensión de la lucha climática, que son las resistencias. Entonces también se nos pidió poner y destacar a las figuras que defienden el medio ambiente, que son las comunidades, y eso es un desafío, el poder retratar a una diversa Latinoamérica y el Caribe, que se nos da como desafío el poder ilustrarlas, además como una resistencia que es activa, que se nutre también de distintos elementos, tanto para lo que es más de lucha, como se podría simbolizar. Por otro, también es la alegría de la organización, fue algo que también debimos retratar en estos materiales. Otra cosa dentro del que queríamos comunicar, nació dentro de ese encuentro la idea de poder llevar un documento base, que era el que se estaba trabajando de manera colaborativa, de qué entendemos por falsas soluciones y cómo las sistematizamos, cómo se dividen también, que fue una discusión muy interesante. Se nos convocó a que esta discusión la pudiésemos escribir en una versión popular, y así es también como nace la guía para entender y resistir las falsas soluciones a la crisis climática, un texto que vamos a pasar también a ver, que es muy sencillo, que aterriza y transversaliza también el lenguaje respecto a cómo lo entendemos, y cómo identificar finalmente qué es lo que más llama a ese documento, dentro del que también se nos solicitó fortalecer las salidas de audio y audiovisuales que habíamos propuesto, aumentando la cantidad de salidas, sobre todo en una relación que pudiésemos levantar con distintos medios de comunicación a nivel sonoro, de cómo llevar estas historias de resistencia a otros oídos y de distintas maneras para poder entrar por alguna de ellas, a que conozcan que hay movimiento al respecto, que hay organizaciones que se están articulando para la justicia climática, y al mismo tiempo que existe esta herramienta que es el mapa de falsas soluciones. En cuanto al cómo comunicar, lo que se nos mandató en este ejercicio fue centrar a las comunidades en esta gráfica, pero hacerlo a nivel de ilustración, que nos permite también un campo mucho más amplio de lo simbólico, y que en eso nos acompañaron las compañeras Angie Vanesita de Ecuador, tremenda ilustradora, también Paulina Veloso de Chile, del colectivo Viento Sur, de poder interpretar estas peticiones de las asambleas y poder transformarlas finalmente en materiales que fueran llamativos y convocantes. También dentro de este ejercicio salió como idea el acompañar el lanzamiento del mapa de falsas soluciones
con actividades culturales. Esto finalmente se terminó concretando con un lanzamiento híbrido que al mismo tiempo que estábamos lanzando a nivel regional el mapa de falsas soluciones el 4 de abril, se llevaron a cabo 3 lanzamientos presenciales en las ciudades de Santiago, de Valdivia y de Asunción, donde pudieron, al mismo tiempo que se veía en conjunto el lanzamiento del mapa, poder también tener una reflexión a nivel presencial de cuáles eran las problemáticas locales y que las organizaciones invitadas y vecinos invitados pudieran también hacerse parte de este lanzamiento y conocer esta herramienta. Y bueno, y en el cómo también logramos dirigir un poco cuáles eran los formatos a los que se acercaba la gente a la que queríamos llegar. Entonces ahí llegamos a quién vamos a comunicar. Y ahí lo que pudimos recolectar en este ejercicio fue que necesitábamos llegar a trabajadores, a migrantes, a personas que habitaban el campo y también la ciudad, que pudiéramos hacer materiales diferentes para diferentes públicos. Entre ellos se identificaba un público joven de estudiantes, un público de migrantes particular, otro de 21 a 35 años y otro de 36 a 55. En el camino se ha ido también agregando siempre una transversalidad tanto en quienes son las voces de la información como en quienes se informan a través de ello, de un grupo de más 65 que habita las redes digitales, que habita también el ecosistema radial, y que también debemos integrar ese lenguaje en cuanto a lo que vamos creando. Entonces, luego de esos ejercicios y de bastante tiempo de estar analizando cómo podemos llegar, llegamos a este material. Si lo pueden ver ahí, sí. Sí, sí. Que es en sencillo es una lámina que demuestra un poco las primeras partes de lo que comentaba de cómo queríamos comunicar, quiénes tenían que estar al centro, y en este caso son las comunidades, son mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, jóvenes marchantes, vemos el elemento de las banderas, de las batucadas, y también es inevitable el mezclarlo, por supuesto, con algo en lo que estamos integrados, que es la naturaleza. Por ende, quisimos representar lo diverso que es nuestra Latinoamérica y el Caribe, con 2 árboles que uno es característico, icónico del Caribe, que es las palmeras, y las araucarias, que son paisajes del Cono Sur, son parte del ecosistema del Cono Sur, también en Brasil. Entonces una araucaria del Cono Sur está presente permanentemente en las distintas gráficas que vamos levantando y que vamos sacando dentro del mapa de falsas soluciones, y la figura de también una resistencia activa y de conectada con la naturaleza la quisimos llevar a cabo a través del elemento del jaguar, que está acompañando a las comunidades, y en específico la verán permanentemente con una niña que representa también una visión de futuro, que es lo que también está al centro cuando hablamos de que la vida está en el centro. Esta es solo una de las formas, pero es lo general de lo que van a ir encontrando en la página. Y ahora nos podemos acercar a nuestra página. Voy a dejar de compartir para compartir la pantalla de nuestra página. Aquí. Nosotros desde cualquier navegador, desde cualquier computador, celular o tablet o dispositivo en el que podamos ingresar a un navegador, podemos ingresar al mapa de falsas soluciones en la URL mapafalsasoluciones.com. Quisimos que fuera bien sencilla y recordable para poder ingresar desde cualquier lugar. Es una página que está optimizada para todo tipo de público, con
con contrastes de colores que permiten que también pueda ser visualizada por personas que viven con daltonismo u otras temas visuales. También para quienes tienen baja visión, pensando también en el público más 65, tratamos de que sean letras grandes, distinguibles, fuentes también que utilizamos para que sea más sencillo eso. Y al entrar nos vamos a encontrar con el icono principal de nuestro mapa, que son 3 mujeres compañeras que están mapeando, que buscan retratar este eslogan que hemos construido, que salió también de conversaciones colectivas, que son 3 mujeres que están mapeando para la resistencia. Y de fondo está esta imagen que les mostré al inicio, que está donde están presentes todos los elementos. Nosotros vamos a bajar un poco y se empieza a presentar nuestra página web, que además de convocar en ella al mapa, que lo vamos a ver aquí, es un espacio donde hemos podido reunir distintos tipos de materiales en distintos formatos que nos hablan de cómo reconocer las falsas soluciones, de qué estamos hablando cuando hablamos tanto de falsas soluciones como de cambio climático o energía verde, o cada una de las distintas divisiones que se les ha entregado de forma teórica a las falsas soluciones. O sea, acá tenemos la opción de inmediato de, si nos surge la duda de qué son las falsas soluciones, ir a la pestaña que nos explica de una manera también sencilla, clara, qué son las falsas soluciones, y de acá al lado nos permite ir a la guía para entender y resistir a las falsas soluciones a la crisis climática, que es un material didáctico diseñado para que pueda usarse de manera pedagógica también, donde se podrán en 8 páginas entender y comprender de qué estamos hablando cuando nos referimos a las falsas soluciones y a cada uno de ellos. Dentro de nuestra misma página podemos leer esta guía, podemos descargarla, tanto esta guía en español, en inglés, así como el glosario de justicia climática también está alojado acá, y un material también levantado por la plataforma, así como otros textos que podemos encontrar, y se lo vamos a ver después. Pero acá tenemos nuestra guía, que ha sido diseñada también para que tenga una lectura sencilla, que es una guía que tenemos de manera impresa y que ha estado circulando en distintos lugares de nuestro planeta, ahí pueden encontrarla, y que nos va a servir para poder entender quiénes se benefician con las falsas soluciones, cuáles son los tipos de proyectos que entran en cada una, explicado en palabras muy sencillas a modo de resumen también, y en el que podrán llegar a leer el glosario de justicia climática y también entrar al mismo sitio del mapa que estamos visitando. Entonces son materiales que están hechos para ser compartidos de manera transmedial, que puedan cruzar los diferentes formatos, que del físico nos vayamos al online, que del online podamos imprimir un físico, y así podamos ir compartiendo distintas miradas. Volviendo acá al inicio de nuestro mapa, podemos también, si ya estamos seguros de que estamos en presencia de un proyecto de falsas soluciones y no encontramos este proyecto en nuestro mapa, que está alojado en la página principal de nuestro sitio web, que, como nos mostraba Camilo, tiene informaciones que nos llevan a a tomar también distintas conclusiones, que hay actores que se repiten, que hay países que tienen que están ciertos ecosistemas más acechados que otros respecto a algunos tipos de falsas soluciones. Si ya estamos seguros de que nuestro proyecto no está en el mapa y sí corresponde a una falsa solución, podremos apretar este botón que nos entrega el Mapea aquí tu denuncia, o acá arriba también de manera permanente se encuentra el Mapea aquí tu caso. Ambas pestañas nos llevan a lo mismo, que es un formulario acotado, donde vamos a nosotros a entregar a qué tipo de falsa solución pertenece, algunos datos como el año, que es fundamental para ir corroborando y contrastando información, y de manera sencilla esta información se le hace llegar tanto al colectivo como al equipo de comunicaciones del mapa,
donde hasta al día de hoy han llegado 3 casos que no están mapeados y que a nosotros nos da la tarea de continuar en la investigación y en seguir articulándonos con distintos actores y variando también, y vamos viendo a qué territorios llegamos, a cuáles nos falta llegar, entonces es de construcción permanente. En este mismo formulario podemos ver que repetimos el ejercicio de que si tenemos alguna duda podemos llegar a la guía o podemos ir al formulario un formulario de contacto con mensajes para que podamos interactuar de mejor manera. Entonces, ya en la primera parte de nuestro sitio podemos ver que fácilmente llegamos a la explicación de qué son las falsas soluciones, tenemos material didáctico con el que podemos entenderlas mejor, podemos nosotros también participar de la denuncia desde cualquier lugar del planeta y podemos visibilizar nuestro mapa, podemos interactuar con él, hojearlo y en algunos casos aún no en todos, podemos desde esta misma vista entrar a materiales, a páginas dedicadas a ese tipo, a esa falsa solución, donde podremos también llegar a materiales en video y en audio, donde vamos a poder ir mirando más a fondo el tipo de falsa solución de la que se aborda. Abajo de este mapa, de manera inmediata, podemos encontrar el repositorio, que es un invernadero de saberes, que como planta esperamos que se reproduzca en este territorio, y en diferentes formatos acá hacemos dialogar todo lo que se ha escrito, lo que organizaciones también de todo el mundo han podido articular y argumentar respecto a las falsas soluciones, que si bien es un término que para algunos puede ser muy nuevo y que puedan hoy día incluso estar escuchando por primera vez que nos referimos a falsas soluciones a la crisis climática, pero que es una amenaza que permanece también dentro de distintas cúpulas corporativas, sobre todo, y cúpulas de negociaciones entre estados, hasta hace ya mucho tiempo, hace ya más de una década. Entonces acá podrán encontrar donde nos podemos nutrir de distintos tipos de información. Y acá si queremos hablar, bueno, no había hecho este ejercicio de buscar si tenemos textos de Costa Rica en particular. Tenemos un caso que es el que nos llevamos delante, pero si quisiéramos buscar qué textos, qué saberes han escrito respecto a Chile, podemos encontrar acá, asimismo como otros países o como el tipo de falsa solución en específico, también podemos ingresarlo. Entonces, a cualquier texto que nos llame la atención, podemos ingresar y dentro del mismo sitio previsualizar, podemos leerlo, podemos, y si estamos seguros de que este texto nos puede servir, podemos guardarlo. Para nosotros fue muy importante el que dentro de la misma página pudiéramos observar estos textos pensando en la accesibilidad a la información, debido a que tenemos presencia también de muchos equipos que o tienen falta de espacio debido a la obsolescencia programada, o que no permiten cierto tipo de archivos, o que para leer un PDF hay que descargar otra aplicación. Entonces, pensando en ese público que es transversal, que es general, fue muy importante para nosotras que estuviera el texto en su totalidad dentro de la página. Cuando nosotros entramos a cualquier texto, en este caso se refiere a la categoría de adaptación basada en infraestructura o ingeniería, abajo de este texto vamos a encontrar otros saberes relacionados y que podremos ir también a visitar y podemos mirar. Volviendo nuevamente acá, ya que pudimos visitar un poco el repositorio y cómo funciona, cómo se retroalimenta también, que podemos ir descargando, compartiendo el enlace, porque es un enlace permanente donde está ese texto en este momento. Abajo vamos a encontrar algunas noticias recientes que tienen que ver con el mapa, con su difusión. Hemos tenido la oportunidad de estar exponiendo en actividades de la COP de Escazú,
que se levantan también de manera tanto integral como en paralela algunas del Foro Social Panamazónico, donde tuvimos un webinar previo que se llevara a cabo. Está una nota base que les invito a revisar sobre qué revela este mapa, donde estarán distintas estadísticas como de las que nos habló Camilo, donde se apunta a quiénes son la mayoría o de dónde viene la mayoría del financiamiento, por ejemplo, quiénes se están llevando, quiénes se benefician, y notas de distintos momentos que han marcado la construcción de nuestro mapa. Más abajo, ya para ir mostrándole también otras plataformas, les invito a que puedan intrusiar la página, no sé si intrusiar puede entenderse tanto, pero hurgar en ella, en los botones, en explorarla. Y también les invito a que a que puedan visitar. Acá abajo está el Spotify, que les llevará a unas pequeñas cápsulas sonoras. La idea es que podamos ir nutriendo y que se irán subiendo más adelante, así como en nuestra página de YouTube. Si me meto, ¿se sigue compartiendo? Creo que sí. En nuestro YouTube podrán encontrar campañas previas que se han realizado, como la campaña de Máscaras y Falsas Soluciones de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, que a través de material también lúdico permite reconocer las principales frases y muletillas ya casi de las corporaciones respecto a temas como la energía verde, la producción también de energía nuclear, cuál es la relación de las falsas soluciones y los pueblos indígenas. Tenemos ahí, esta campaña la recomiendo mucho para que la puedan ir mirando y adentrándose en cómo se presentan, ¿no? Estos nuevos proyectos. Podrán ver también entrevistas que se han hecho respecto al mapa de falsas soluciones que pueden encontrar, como las que nos realizaron los compañeros de El Faro, o de la Corape de Ecuador también, que estuvo bien al tanto de cuando fue nuestro lanzamiento, y videos de invitación, como otras playlists respecto, en esa en particular, a captura y almacenamiento de carbono, y distintos espacios como nuestro lanzamiento y los distintos webinarios de los que les hemos estado también conversando. Asimismo, en el Spotify podrán llegar a nuestro capítulo de un programa que aprovecho también el espacio de incentivar, de que podamos, una vez estrenado, avanzar en que suene en distintas radios de nuestra Latinoamérica y el Caribe. Y el primero que podrán encontrar es la experiencia de Gaia de Latinoamérica, donde la basura cero es el centro de la resistencia, y aquí es donde cumplimos el objetivo y mandato que nos dan a través del ejercicio de comunicación, de poder ilustrar y retratar la resistencia de las comunidades y los casos de éxito ante las amenazas que implica las falsas soluciones al cambio climático. Y asimismo, me falta solo una pestaña que mostrar. Aquí está. Les invito también a que quienes usan Facebook o Instagram, las redes sociales de Meta, puedan también seguir al mapa de falsas soluciones en mapa.falsasoluciones, donde conocerán el proyecto, cómo son estas amenazas para Latinoamérica y el Caribe, las distintas menciones que hemos tenido, cómo llegar al repositorio, por qué las falsas soluciones son racistas, que esta es una cápsula donde nos habla la compañera Ivonne Yáñez de Acción Ecológica del Ecuador, y muchos otros materiales, y también enterarse de las noticias que van surgiendo, qué es lo que vamos encontrando, y de los distintos eventos, como ahí está los lanzamientos territoriales que se levantan. Creo que por mi lado, esa sería un poco para englobar cómo comunicamos, ¿no? Dentro de este mapa, qué es lo que queremos levantar en él, qué encuentran en la página del mapa,
y cuáles son también ahí, lo dijeron muy bien Joana y Camilo, cuáles son los objetivos y motivaciones que se levantan desde estas dos plataformas que tienen estos objetivos en común para poder llegar a este material que hoy día les mostramos a la audiencia de las 4 radios que nos están escuchando a través del programa Alternativas. Estamos muy agradecidos de esta invitación y atentos a cualquier pregunta del equipo o si quisieran que profundizáramos en algún otro aspecto. Hola. Pues yo tengo como tal vez una consulta, digamos, ¿cuáles han sido los mayores retos que ustedes han tenido como equipo para poder como proyectar tantos datos? Porque sin duda son bastantes, ¿verdad? Y realmente, o sea, yo conozco como herramientas de visualización como Tableau, por ejemplo, pero no sé cómo, cuáles han sido como los mayores problemas, porque también como el acceso a información sobre cómo ¿cómo decirlo? Tal vez como crisis climáticas, muchas veces los gobiernos siempre tratan como de censurarlo. Acá ha pasado también en muchos casos. Entonces, ¿cómo han logrado, digamos, ustedes como equipo, como tal vez visualizar tantos datos y como los retos que han tenido? Creo que ahí quien podría respondernos es Joana y Camilo en cuanto desde el rol de coordinación, como también desde el rol de recibimiento de datos del colectivo. Sí, bueno, es mucha información, es verdad, pero no te olvides que esta es una colaboración de múltiples organizaciones de toda Latinoamérica y el Caribe que estamos aunadas, ¿verdad?, en la plataforma latinoamericana y el Caribe por la justicia climática y en DCJ Latinoamérica. Entonces, somos muchas las organizaciones que estamos trabajando en esta misma línea de justicia climática, que nos interesa visibilizar las falsas soluciones, porque finalmente sentimos que es una disputa, ¿verdad?, de los territorios, en los territorios, pero también una disputa de sentido. Y en ese sentido, para nosotros, nombrar estos proyectos como falsas soluciones es muy importante. Entonces, imagínate, somos 30 organizaciones, 40 organizaciones que estamos trabajando en la misma línea. Los aportes han sido voluntarios y el llamado también es a otras organizaciones que puedan ser aliadas o comunidades que se sientan afectadas en cada uno de los territorios por estas falsas soluciones, por estos proyectos, ¿no? También pueden ingresar su caso. Ahora, el desafío, como yo les decía en un comienzo, y también Camilo lo dijo, lo puede reforzar, es que la información sea válida, ¿no? Y sea segura de entregar para las comunidades que están siendo afectadas. Y eso lo hemos resuelto a través de un equipo de gestión que revisa toda la información que se ingresa, ¿no? Y como decía Camilo, respaldando toda la información que se ingresa. Nosotros no estamos generando acá, no estamos haciendo investigación en el sentido de que no estamos generando nosotros la información, sino que la buscamos desde plataformas como la misma empresa o los gobiernos, ¿no? Y por eso es tan importante poder em, hacer estas capturas de pantalla, por ejemplo, ¿no? Porque tomamos una información, un titular, una bajada de una noticia X, pero después es probable que no esté en línea. Y entonces nosotros decimos, bueno, hicimos esta fotografía en tal fecha y esto lo podemos verificar. Eso es el principal desafío y confiamos, y aquí también dejo hecha la información, o sea, dejo hecha la invitación, confiamos en que podamos duplicar los casos que hay en el mapa o triplicar los casos
que hay en el mapa, porque eso nos va a permitir al mismo tiempo hacer mejores análisis, ¿no? Como bien decía Camilo, de dónde viene el financiamiento, cuáles son los proyectos que están afectando más a unos territorios o a otros, por qué, ¿no? Ahí tenemos la presión constante contra nuestros bosques, contra la Amazonía, por ejemplo. Entonces, esos son los desafíos para nosotros, poder generar muchos más casos que nos permitan tener mejores y mayores análisis y al mismo tiempo favorecer que exista articulación de las comunidades en los territorios. Camilo, si quieres agregar. Creo que, Joana, ya lo dijiste casi todo. Tal vez podría agregar, bueno, con respecto a lo tecnológico, la plataforma de UMAP, de OpenStreetMap, es una plataforma súper versátil. Entonces, puede generar y puedes almacenar muchísima información en diferentes formatos. Entonces, con la cantidad de información que está llegando, no habría problema porque la plataforma puede almacenar esta cantidad de información y sistematizarla y después mapearla. Así que no veo que pueda haber alguna limitación con respecto a eso. Me parece, y es también importante acotar que las redes también se activaron entre pares, digamos, porque muchos de la información, cuando nosotros teníamos estos debates sobre el cuidado de la información y la veracidad de la información, también habían digamos, habían otros ONGs o otras organizaciones que estaban generando cosas muy parecidas ya desde hace tiempo atrás a lo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros nos nutrimos mucho de las experiencias de estas organizaciones, de las experiencias de estas iniciativas que estaban generando en otros lados, para también nosotros poder construir nuestras estrategias de cuidado y de seguridad. Entonces, claro, las redes también se mueven desde las comunidades, las redes también se mueven desde las organizaciones y también las redes se mueven para entender un poco todas estas estrategias técnicas, un poco, y de cuidado también, que es una estrategia al final de cuentas política, para la seguridad y la veracidad de los datos. Entonces, yo en conclusión, lo que quería decir un poco es que al final de cuentas la construcción de redes, es una justificación muy bonita para generar una construcción, un tejido de redes de información y de compartir estrategias y reflexiones sobre lo que se está trabajando con otras organizaciones que están haciendo tal vez algo muy parecido, y eso también es lo importante y lo trascendental dentro del mapa, ¿no? Excelente, excelente, excelente. Ah, perdón, perdón. No, no, Adelante. tranquilo. Quiero decir que muchas gracias de verdad por explicarnos, porque realmente es un proyecto súper grande y muy valioso, la verdad, honestamente. Digamos, al menos yo que estudio también como ciencias políticas, a veces cuesta un poco como encontrar información sobre justicia climática. Incluso en la misma universidad poco se habla y hay muy pocos cursos. Casi siempre son como cursos optativos que tal vez uno toma sobre como pensamiento político verde o territorios. Y es como si la persona escoge llevarlos, ¿verdad? No es como que sea algo que se considere esencial como aprender y recae más realmente si a uno tiene como algún interés sobre el tema o no. De verdad, muchísimas gracias. Sí, realmente es impresionante. Bueno, muchísimas gracias, María Ángel, y ojalá que plantees más inquietudes. Eh, es realmente impresionante todo lo que están haciendo y todo lo que han hecho y toda la paciencia que han tenido, la laboriosidad, lo que revela definitivamente el amor por la causa, ¿verdad? El amor, bueno, ya lo comentábamos al principio, amar la naturaleza es amarnos nosotras y nosotros mismos. Y ya el asunto a estas alturas de deterioro que el sistema nefasto ha provocado es debido a muerte, realmente, ¿no? Nos estamos jugando la vida, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer? Bueno, ustedes lo están haciendo ejemplarmente, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer para
romper esa coraza terrible en que el sistema nos ha envuelto ideológicamente hablando, ¿verdad? Esa coraza de mentiras que ha construido todo un mundo perfecto, un poco nos está pasando como la banda musical del Titanic, ¿verdad? Todo se está hundiendo y nosotros seguimos muy felices en el campeonato de fútbol de la Copa América, ¿verdad? Campeonato de fútbol allá en la Eurocopa, en la farándula, en la televisión horripilantemente venenosa, ¿verdad? Que tenemos comercial, en la radio, salvo excepciones maravillosas, ¿verdad? ¿Cómo hacer para romper? Y como bien lo señala María Ángel, ha habido un descuido. Yo trabajé muchos años, 40 años casi, en la Universidad de Costa Rica, en la UNED, Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, y nosotros en la época, bueno, no me voy a poner en el plan aquel de los viejillos, ¿verdad? De que todo el tiempo pasado fue mejor. Definitivamente no, ¿verdad? Yo apuesto por el presente y el futuro para cambiarlo, ¿verdad? Y transformarlo. Pero hubo una época de trabajo muy fuerte en el campo del ecológico, en el campo de la crítica profunda al sistema vigente, etc. Y en los últimos años se ha deteriorado muchísimo eso, ¿verdad? Con dolor en el alma, y lo digo como universitario que le agradece muchísimo a las universidades todo lo que soy, ¿verdad? Pero las universidades han caído en unas manos tremendas, ¿verdad? Reformistas, que no hay por dónde activarlas para que se dediquen como debe ser, ¿verdad? A la defensa de la vida plenamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para romper todo eso? Lo están haciendo ustedes muy claramente con esta actividad tan laboriosa, detallada, importante. Pero ¿cómo penetrar más? ¿Cómo hacernos ver que el barco se está hundiendo? Y jugando un poco de abogado del diablo, ustedes proponen las falsas soluciones. Las verdaderas soluciones, tal vez enfatizarlas un poquito más. ¿Cuáles serían las verdaderas soluciones? Y yo adelanto un poquito mi criterio. La verdadera solución, ya lo planteábamos al principio, es cambiar el sistema, ¿verdad? Porque ustedes en este momento, al igual que alternativas, somos programas totalmente guerrilleros, ¿verdad? En el sentido estamos actuando en contra de la corriente del sistema, definitivamente, ¿verdad? Y ya Fresia ha tenido muchas experiencias en ese sentido, ¿verdad? Y lógicamente nosotros también, ¿verdad? Luchar con el sistema, bueno, pero hay que luchar, ¿verdad? Hasta la muerte inclusive, más bien yo diría hasta la vida inclusive, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuáles son esas, cómo romper esa capa ideológica, ¿verdad? Más a fondo, y cómo plantear las verdaderas soluciones. Un poco por ahí se me quedan flotando esas inquietudes, ¿verdad? Muchas gracias por la pregunta, también desafiante y sin duda no se puede contestar en poco tiempo ni, ni llegar a una conclusión al respecto, pero sí dentro de lo que puedo evaluar y que creo que podemos hacerlo cada uno va en la línea también de lo que comentaba María Ángel. Es necesario también que en todas las disciplinas podamos conversar respecto a crisis climática, a cambio climático y ver cómo en todas las disciplinas también, cómo podemos ponernos a disposición de ello. En el caso personal es a través de la comunicación y cómo eso puede ayudar en esta difícil tarea donde muchas otras disciplinas también deben ponerse al servicio, que es el hacer sentido respecto a qué es, cuáles son las prioridades también que se están dando, qué es lo que, cómo involucra a todas las personas de manera distinta también dentro de esta múltiple crisis, porque no podemos exigirle ni,
ni pensar lo mismo de quienes contaminan a diario subiéndose a un jet privado o quienes son dueños de la petrolera, de la hidroeléctrica, del campo eólico, a a comunidades que también están resistiendo la instalación de ellas, o a una persona que eh, hace su vida como si no viviera en un planeta o como si no consumiera agua, y porque esa agua contiene distintos metales pesados en algunos casos, en algunas regiones. Entonces hay una conexión que es muy difícil de poder lograr hacer, pero que creo firmemente que de manera conjunta, eh, distintas disciplinas, distintos territorios deben apuntar a esta tarea de hacer sentido en medio de, bueno, el caso que comentaba María Ángel se refiere solo al tema de las universidades, que tiene que ver con la mercantilización, con la educación de mercado que existe, pero al mismo tiempo el mercado mantiene em, una superioridad en todos los otros temas, en la salud, en la conservación, en la ciencia, y ahí tenemos un desafío importante, pero que es también el mirar que al mismo tiempo se están realizando diferentes acciones en esa mira, y que no, es bonito también de estos momentos el darnos cuenta de que no estamos solos, como ir estando intentando construir, y se sigue teniendo mucho más sentido el seguir articulándonos, como decía Joana. Esto se hace de manera colectiva, más de entre 30 a 40 organizaciones quienes están eh, en todo momento de la construcción de este mapa, ¿no? Desde que se ideó, desde el cómo avanzar en él, qué priorizar, en eso ha estado involucrado, y creo que de esa manera es como podemos avanzar y seguir conociendo cuáles son las soluciones verdaderas. Yo creo que de ahí nos pueden conversar mucho más, Joana, al respecto. Así que les dejo ahí la palabra a mis compañeros. Eh, Gracias, Luis, por tu pregunta, porque, bueno, tiene todo el sentido, digamos, ¿no? Cómo vamos rompiendo esta concepción, ¿cierto?, de vida que pone al mercado en el centro. Nosotros creemos en la educación popular. Creemos en que la reflexión constante sobre la base de la realidad que viven a diario las comunidades va a ir permitiendo tomar conciencia, ¿no? De a qué nos enfrentamos. ¿Qué está pasando en mi comunidad, en mi territorio? ¿Por qué estamos enfrentados a esta situación? ¿No? ¿Qué, qué hemos perdido también? Porque, y lo señalaba alguno de los compañeros, las falsas soluciones también afectan la autonomía de las comunidades y de los pueblos, ¿no? Las falsas soluciones son impuestas por chantaje, por coerción, por división de las comunidades, porque las estrategias que usa el mercado y el capitalismo son brutales, ¿no? Entonces, creo que esa reflexión constante va a permitir ir hacia la conciencia plena de lo que nos está afectando y de cómo podemos pasar a una segunda etapa. Nosotros tenemos el desafío ahora mismo, una segunda fase del proyecto, en donde queremos generar una metodología y unos contenidos que permitan replicar sobre la base de la educación popular cursos de justicia climática en los territorios, ¿no? Tener un paquete metodológico y de material didáctico que cualquiera pueda implementarlo en su territorio, creemos que puede servir para esta toma de conciencia. Y al mismo tiempo, también nos habíamos planteado el desafío de visibilizar al mismo tiempo y de relevar las soluciones reales que los pueblos llevan a cabo día a día, ¿no?
las mujeres organizadas desde la agroecología, desde la cultura del cuidado, desde el cooperativismo también, ¿no? Del hacer juntos, lo que sea, trabajos solidarios, colaborativos. Eso lo vemos a diario en las comunidades. Y eso es lo que creemos que hay que rescatar. Excelente, el compañero Borja. A ver, yo, es que cuando ya habla Joana, yo ya no sé muy bien qué más decir porque creo que ya ha abordado casi todas las cosas. Entonces, he escuchado un poco sobre el trabajo colaborativo y yo creo que se ancla muchísimo también em, con las diferentes realidades, porque encontrar como diferentes soluciones o lo que son o lo que pueden ser como las reales soluciones al cambio climático está también muy ligado a las particularidades de cada una de las comunidades en los diferentes territorios. Entonces, yo también pienso que es importante entender un poco esas particularidades, ¿no? Abordarlas desde diferentes lugares y entender que están atravesadas por una serie de factores, digamos, que generan estos impactos, pero también de resistencias que son muy diversas. Entonces, eso también es importante entender. Yo creo que el trabajo, o sea, las reales soluciones al cambio climático saldrán en colectivo. Un poco haciendo eco de las palabras que dice Joana. Entonces, tal vez sí es importante, y vuelvo a recalcarlo, es importante la generación de todo este tejido social organizativo, ¿no? Y militante también. Me parece que eso también es importante, porque sí, podremos generar una serie de organizaciones, pero también son organizaciones que deberían tener como, pienso yo, un claro objetivo político, digamos, que es como la protección y la defensa de la vida, en primer lugar. Después las estrategias que se tomen serán diferentes y estarán relacionadas a estas particularidades, pero más allá de eso es eso, ¿no? Generar este tejido para mí es importante y este tejido que esté vinculado, digamos, de forma estrecha a la militancia, al activismo y a la reivindicación de derechos. Has tocado un tema que es súper importante desde mi punto de vista, que es la relación entre por decirlo de alguna manera, la inquietud comunal y su impacto fundamental en el quehacer político, ¿verdad? De cada pueblo. ¿Cómo lograr esa conexión? Me explico más claramente. Eh, el movimiento ecológico, desde mi punto de vista, debiese existir en cada país un partido humanitarista, ecologista, demócrata participativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, pero cuando uno ve, por ejemplo, los verdes en Europa, ¿verdad? Totalmente neoliberales, ¿verdad? Haciendo, ¿cómo se llama? Alianzas con lo peor del espectro político europeo, ¿verdad? Como que se desilusiona un poquito. Acá en Costa Rica intentamos, allá en los 80, más o menos, principios de los 80, organizar un partido ecologista. Desgraciadamente el líder, un partido tradicional, le ofreció un puesto, ¿verdad? Y entonces ya abandonó la causa, ¿verdad? Fue terrible. Pero, ¿cómo lograr esta situación? ¿Cómo lograr inscribir el movimiento ecologista en un quehacer político concreto? eh, Cómo el movimiento ecologista puede contribuir a la formación de un nuevo sistema económico-político, ¿verdad? Porque veamos, la sustitución de la energía o el ahorro energético requiere, por ejemplo, de una planificación en un país total, de una nueva planificación. Aclaro, en el caso de Costa Rica, que es un país muy chiquitito, ¿verdad? eh, Sería muy fácil resolver el problema energético si hiciésemos una planificación donde la desconcentración y la descentralización fuesen fundamentales. Aclaro, ¿por qué tenemos que irnos a la capital, verdad?
a buscar una serie de servicios, bienes y servicios que pudiesen estar en cada una de las zonas del país. La Universidad de Costa Rica en ese sentido y la Universidad Estatal a Distancia también lo han hecho muy bien en ese sentido. Tienen centros regionales, ¿verdad? Entonces la Universidad de Costa Rica tiene no sé cuántos, 15, 16, una cosa así, no recuerdo cuántos centros, y la UNED por su carácter, por su esencia, ¿verdad? A distancia tiene 32, 34 centros regionales. Qué bonito sería descentralizar entonces, por ejemplo, en las costas, polos de desarrollo, cercanos a las fronteras, polos de desarrollo, en zonas intermedias. Entonces, sacar de San José, que es la capital, ¿verdad?, de este país, una serie de bienes y servicios o constituir en todas las demás zonas, ¿verdad?, instituciones, digamos que filiales, ¿verdad?, sucursales, donde dar todos los servicios para que la gente no tenga que moverse hacia el centro de San José. Acá se ha optado por lo contrario, que es seguir concentrando todo en San José y cuando ya el tránsito no se puede, es imposible en el centro, ¿verdad? Entonces han decidido hacer todos aquellos inventos de autopistas al aire, ¿verdad? O túneles o qué sé yo, ¿verdad? Todo ese montón de inventos que sabemos que cuando se concluyen, ya cuando se concluyen, máxime con toda la burocracia existente, ya no sirven para nada, definitivamente, ¿no? Está la cantidad de carros que ingresan, que vuelven los taponamientos, ¿verdad? Entonces lo lógico sería esa distribución, pero para esa distribución necesitamos poder político y para el poder político necesitamos un pueblo unido y consciente, ¿verdad? Que logre esa transformación. En fin, un poco todas esas inquietudes como que las dejo ahí flotando en el espacio, ¿verdad? Para ver qué tienen que plantear ustedes. Recuerdo en Chile el Frente Amplio, ¿verdad? La Unidad Popular, bueno, ¿cómo se llama? En Uruguay esperamos que triunfe el Frente Amplio próximamente. Yo siempre le planteo a los argentinos, a los compañeros argentinos, un saludo muy cordial para todas y todos ellos, que en Argentina lo que se necesita es un Frente Amplio popular argentino, que se olvide del peronismo, ¿verdad? Y se olvide del antiperonismo, que son lo mismo en esencia, ¿verdad? Y el pueblo forme un Frente Amplio popular argentino. Muchos no me han vuelto a hablar cuando les planteo eso, porque son peronistas, qué sé yo, ¿verdad? Pero yo les digo que es la única salida, y creo que sí, ¿verdad? El día que el pueblo argentino se libere del peronismo y esos fantasmas y del antiperonismo, realmente se liberará. Pero bueno, vean a todo lo que lleva el planteamiento que ustedes hacen, ¿verdad? Lo ponen definitivamente a pensar a uno, pero montones y montones, y qué rico. De eso se trata precisamente, ¿verdad? De analizar esas nuevas necesidades y de plantear soluciones, ¿verdad? Pero bueno, discúlpeme que me he puesto a divagar un poco, pero es culpa de ustedes, definitivamente. ¿Qué plantean al respecto? Bueno, ahí nos metemos en problemas, Luis Ángel, porque Qué ya lindo. tenemos ideas más individuales que no tienen que ver necesariamente con nuestra organización de base o con el proyecto y las articulaciones que, que nos convocan hoy, digamos. Sin embargo, quisiera solo agregar a lo que dices que estamos asistiendo a un fuerte proceso de despolitización, ¿no? Por lo menos en Chile, eso es lo que ha ocurrido. Y si tú ves una suerte, ¿no?, de esquizofrenia, esto de un estallido social, después la posibilidad de escribir una nueva constitución, luego se rechaza, ¿no? Finalmente nos sigue rigiendo la constitución del dictador Pinochet. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es que estamos frente a un proceso de despolitización muy fuerte. Y yo
en este país, oye, qué terrible, pero me voy a meter en problemas, pero Qué en lindo. este país realmente los partidos políticos dejaron de tener poder hace mucho tiempo, dejaron de convocar, de ilusionar siquiera, ¿no? Entonces, de verdad que yo creo que es la organización del pueblo la que puede sacar a flote a la humanidad. Yo no creo en los partidos políticos. Bueno, otros compañeros podrán creerlo, pero creo que es la fuerza del pueblo organizado, unido, consciente, el que se va a poder enfrentar a, a la crisis de todo índole, ¿no? No solamente a la crisis climática. Entonces, claro, tú planteas cuáles son las soluciones. Yo creo que las soluciones existen. No tenemos que inventar la rueda. Ahí tienes tú todo el movimiento campesino, ¿no? Reunido en la CLOC y la Vía Campesina a nivel mundial, que lo que hacen es enfriar al planeta. Lo tenemos, lo vivimos a diario con las compañeras en los campos, ¿no? Con el cuidado de la recolección de la semilla, la reproducción de la semilla, que precisamente hoy está en disputa con las grandes transnacionales, ¿no? Que todos se lo quieren apropiar, todo lo quieren traducir en dinero para su bolsillo. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Tenemos que transformar este sistema, nuestras formas de producción, de distribución y también de consumo, y también de consumo. Me estoy fijando aquí que la guillotina del tiempo, como dice por acá un, un animador, nos está cayendo encima definitivamente. Ahora, queda abierto el espacio para una segunda etapa del programa, y tercera, y cuarta, y quinta, ¿verdad? Pero entonces, con dolor en el alma, bueno, aquí nos ha llegado varios comentarios. Hay una compañera que yo aprecio mucho que se llama Lina Samuels Vega. Ella vive en una región que se llama Guapiles, en la zona atlántica de Costa Rica. Y dice Lina, les escucho con gran interés, creo en la educación popular y veo el sistema nuestro y la parte educativa no muy comprometida, por no decir casi nada. Sus aportes se refieren a los de ustedes, excelentes, pero el quehacer político, eh, vamos a ver, el quehacer político de nuestro no le interesa, el quehacer político nuestro no le interesa en lo que se está tocando, y solo se queda en lo cosmético, ¿verdad? No hay una voluntad política integral en Costa Rica, los intereses son contrarios y están por encima de estos cambios a que hacemos referencia. Pero bueno, muchas gracias, Lina. Un minuto para cada quien haga su cierre, por favor, porque ya nos quedamos sin tiempo, ¿verdad? La compañera Fresia. Gracias, Fanga. Bueno, como cierre, reiterar el llamado a visitar el mapa, a empaparse de las articulaciones que hoy día luchan por la justicia climática a nivel latinoamericano y el Caribe, pero también en otras partes del mundo, lo decía Joana, las soluciones, la transformación de este sistema que se está haciendo y que lo observamos, y que cuando lo observemos la invitación es también a hacerse parte, a adoptar distintas prácticas que nos van a llevar también a resistir de manera conjunta, de manera colectiva, y ahí es donde están las respuestas y las soluciones en la colectividad, en el quehacer comunitario, en todas las prácticas que podamos llevar a cabo. Muchas gracias por la instancia, y por tan amable también recibimiento. Un abrazo a las personas que nos escuchan, a quienes dejaron sus comentarios y quienes nos van a seguir escuchando también de aquí en adelante. Muchísimas gracias, compañero Camilo, que no hubo problema con el pánico escénico, por cierto.
tenía al principio pánico escénico, pero lo fui superando, creo. Igual más bien agradecer por este espacio. Un poco lo que dijo Fresia era lo que también lo tenía en la mente, pero también hablar un poco de que estos espacios son importantísimos como para divulgar todas las cosas que están haciendo, todo lo que se está fraguando, creando, todos los tejidos que están generando y las militancias que también están en ebullición, digamos, aquí en Latinoamérica, y las formas de organización también. Entonces es eso, agradecer este espacio y lo que dijo Frecia, ¿no? Que la gente que esté, que las personas que nos escucharon y que estén un poco se quedaron con esta cosa, con el interés sobre el mapa, que vean todas las redes, que vean la página web del mapa y que, claro, se empiecen a comunicar con nosotros para seguir creando organización. Eso. Gracias, Joana, un minutito. Sí, mira, para terminar, bueno, reiterar los agradecimientos de todas maneras por el programa, por la acogida. Hay una cuestión que no recuerdo en este momento quién lo dijo, pero no podemos seguir viviendo de espaldas al hecho de que somos profundamente ecodependientes, que dependemos de la naturaleza para vivir y de que somos profundamente interdependientes también, ¿no? Dependemos los unos de los otros, de las otras, de les otres. Y en ese sentido, reiterar también la invitación a articularnos a partir de esta herramienta política y técnica que es el mapa de falsas soluciones a la crisis climática. Y nos seguiremos viendo porque seguimos trabajando. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, vamos por esas soluciones reales. Amén. Compañera María Ángel, ya para cerrar. No, bueno, yo les quería agradecer bueno, bastante por compartir su proyecto con nosotros. Realmente, sin embargo, es realmente como un gran aprendizaje para mí, para las personas que nos están escuchando. Y bueno, muchas gracias por todo, de verdad. Perfecto, nos vemos entonces. Muchísimas gracias.